nos están viendo, bienvenidos a un programa más de Netas Adictivas. Este programa vamos a ver un tema demasiado importante y que nos han pedido mucho las familias y muchos de los que nos han escrito en los programas anteriores. Hoy vamos a ver lo que es viviendo el dolor de un hijo adicto. Así que esperemos ahí que lo estén viendo, que nos sigan mandando comentarios, que nos sigan mandando los temas que les gustaría ver en este programa. Y pues vamos a iniciar. Bienvenida, Nancy. Hola, ¿qué tal? Hola, Ivonne, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Jessie. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Y pues bien, este tema que hablamos el día de hoy de viviendo el dolor de un hijo adicto, lleva mucho contenido, lleva muchas cosas, porque creo que en este tema se enfrentan mucho los padres a decir, alguien me entenderá de lo que estoy viviendo, alguien sabrá que no es tan fácil tener un hijo dentro de un proceso de rehabilitación, dentro de un proceso de recuperación, y más que nada, ¿qué se vive antes de llegar a una decisión tan fuerte como cuando los padres dicen, creo que ya es momento que vengan por mi hijo, creo que ya es momento que mi hijo tome la ayuda de la forma a través de un proceso residencial como es el de Haciendo Ojo de Agua? Entonces hoy vamos a hablar de este tema, del dolor que se causa mientras una familia entera vive la adicción, mientras los padres están viendo cómo un hijo se destruye consumiendo marihuana, consumiendo cocaína, piedra, o sea, las diferentes sustancias, el alcohol, cómo la familia también se va destrozando, porque bien decimos muchas veces que cuando un hijo inicia un proceso de rehabilitación, la familia también inicia ese mismo proceso. Es la parte de vivir la ausencia. Y algo aquí que hay que acentuar en este tema es ¿a qué se debe este dolor o qué es parte de este dolor? Porque a veces lo vemos trágicamente y que vamos a tomar las dos partes, ¿no? El duelo, la parte de cuando una familia se siente culpable, cuando una familia llora, cuando una familia está triste, cuando una familia tiene la parte de la culpa, o sea, ¿en qué fallé? O la culpa incluso de meterlos a una clínica de rehabilitación, el dolor tan fuerte que se vive. Sí, y el dolor inicia, como bien lo dices, desde antes de tomar la decisión, porque entendamos que es una pérdida desde que ya pierden la comunicación con sus hijos, desde la convivencia, el que de pronto ven a su hijo y ya no lo ubican como era. Y es un dolor terrible para una madre, para un padre, el decir, este no es mi hijo. Y todo lo que se vive en ese proceso, que es muy fuerte y como bien lo dices, muchas veces yo creo que no encuentran las respuestas y no encuentran con quién empatizar. Entonces, cuando llegan a una ayuda, a una clínica, como lo es Hacienda Ojo de Agua, encuentran también esa parte de decir, bueno, hay otras familias que han vivido lo mismo que yo, que han pasado por esta misma situación, empatía. Y cuando ven a nuestros chicos que ya están rehabilitados y que continúan aquí en la fundación y que trabajan con nosotros, pues es esa parte de decir, bueno, sí se puede, ¿no? Sí, mi hijo sí se puede rehabilitar, sí puede retomar su vida, sí puede volver a ser el que era antes de la adicción. Claro, y a mí me gusta mucho poner este ejemplo, lo decía en algunas juntas que he dado, y lo manejo de esta forma. El duelo o el dolor que se vive cuando un hijo es internado en una clínica, en este caso de aquí de Haciendo Ojo de Agua, es el mismo dolor que se vive cuando alguien fallece. A veces minimizamos el dolor porque alguien falleció por una separación o por un divorcio, que el dolor que se vive por la parte de que un hijo no esté. Y ahí es donde entra esta parte de explicarlo muy bien. ¿Por qué es la misma forma? Porque lo que se está padeciendo o lo que nosotros vivimos cuando no está una persona es la ausencia, es una pérdida. Y la palabra pérdida significa ausencia de alguien, ausencia de algo. Entonces, cuando la familia entra en duelo, obviamente, por ejemplo, cuando una persona fallece en nuestra familia, pues obviamente se vive ese sentimiento de impotencia, de frustración, de cómo me gustaría que estuviera conmigo, cómo me gustaría que estuviera aquí, cómo me gustaría despertar y verlo o escucharlo. Entonces, ese mismo dolor que se vive en un fallecimiento es el dolor que se vive cuando un hijo llega a internarse porque ya está la ausencia, ya está la pérdida, ya está esa parte donde yo me voy a despertar y ya no voy a ver a mi hijo, ya voy a despertar y no lo voy a escuchar, ya no voy a desayunar con él, y eso es lo que a veces se minimiza, es a lo que voy, hace un momento yo comentaba, es el inicio de una pérdida porque lo que ahorita comentabas, ya no está el hijo que yo conocía, ya no está esa persona que yo vi crecer, que vi cómo jugaba, que vi cómo estudió, entonces entra esa parte de culpa que se vive en cualquier duelo, que en fallecimiento, en separación, divorcio, en un internamiento. Y hay que dejar bien claro, a mí me gusta explicar mucho esta parte. Toda la vida está llena de pérdidas.
Toda nuestra vida está llena de pérdidas, desde que estamos chiquitos hasta el último día de nuestra vida estamos llenos de pérdidas. El problema es que cómo las sé llevar o cómo llevo el proceso, que es lo que muchas familias nos comentan, o sea, cómo llevo el proceso de internamiento de mi hijo, cómo lo llevo a cabo. Bueno, en primera diría, señora, hay que tomar terapia, lo que decíamos en uno de los programas anteriores. O sea, su hijo no nada más es el único que debe tomar terapia, sino usted también. ¿Por qué? Porque hay dolor, porque hay culpa, porque hay algo que tiene que aceptar. O sea, como yo que soy mamá, a veces pienso que yo fallé, que dejé de ver o quedé de ver a mi hijo algo, o que dejé que mi hijo viera en el entorno social. Entonces, todo ese tipo de cúmulo de emociones, que eso significa un duelo, el conjunto de emociones que se derivan de una pérdida, es ahí en donde entra la familia a decir, ¿qué está pasando? ¿No? Claro, y todo lo que se junta, ¿no? Bien lo decía Nancy, todo lo que vive la familia antes de un internamiento y posterior, ¿no? Una vez que el hijo ingresa, todo lo que vive la familia. Me ha tocado casos en donde he escuchado que muchas veces lo que pesa más para la familia es bien lo decías, Pau, la parte de la culpa, fallé como padre, algo hice mal, pero también la sociedad siempre va a hablar. Y a veces muchas de las ocasiones critican sin conocer realmente cómo fue el entorno, cómo se desarrolló, qué lo llevó. Entonces es muy fácil a veces señalar a una madre, y más si se desconoce el trabajo o el proceso de una rehabilitación, y es muy fácil señalarla y lo estás abandonando, no estás con él, es más fácil irlo ahí a internar, sácalo. Y a veces empieza también la gente, la misma familia, porque muchas veces la familia es egoísta, al quererse quitar esa responsabilidad. Es más fácil culpar a otro que como familia asumir la responsabilidad que cada uno tiene o de la cual fue partícipe para que llegara o se formara esa persona en una adicción, ¿no? Desde la abuelita, desde los tíos, desde los primos, ¿no? Cuánto permitieron, los límites. Pero muchas veces es más fácil señalar a la madre y decir, es que tú no estuviste, es que le hiciste falta, sácalo de ahí, ya lo abandonaste. Y ahora también la parte que entra mucho, ¿no? Esa parte del duelo que también ellos viven aquí adentro, ¿no? Porque vive un duelo la familia, por fuera, sí, claro, pero también ellos viven un duelo. El duelo tan solo de dejar de consumir, tienen una pérdida. Pero creo que también hay que tomar mucho en cuenta y hay que aclarar esta parte porque como lo mencionaba Nancy al inicio, ¿no? Cuando el duelo inicia desde que la persona empieza con la adicción. Entonces, esta falta de comunicación ya con la familia, el ausentismo ya del hijo dentro del núcleo familiar, desde ahí empieza ese duelo, que a lo mejor no es tan notorio o no es tan fuerte porque dices, bueno, estamos acostumbrados a que no esté, a que falte a casa, a que no llegue, ya estoy acostumbrado. Ya se hace más notorio el duelo y el dolor ya cuando ingresa a una clínica de rehabilitación, por la parte que tú mencionabas hace ratito. Ya sé dónde está mi hijo y sé que está la separación. Entonces ahí es en donde hay que entender que desde el inicio el duelo está desde que nuestro familiar está empezando con la adicción. El consumo. Y algo que decías en esa parte, ¿no? Que se mencionaba, ¿cómo inicia desde que empieza a consumir? Y el duelo o el dolor inicia cuando se rompe la idealización de mi hijo. O sea, los padres tienen una idealización y toda la sociedad en general, ¿no? Mi hijo va a estudiar esto, va a ser licenciado, doctor, va a tener un negocio, a lo que se dedique, ¿no? Entonces los padres tienen una idealización de ver a sus hijos, y eso es de cualquier padre, cualquier madre, de ver a su hijo que se dedique a algo, que verlo exitoso, verlo feliz, o sea, y se vive esa idealización. Entonces desde ahí se rompe, como se rompe esa idea, esa expectativa, esa fantasía, o sea, lo que yo pensaba que tenía que ser, entonces se inicia el verdadero dolor. Una, porque no está generando lo que yo pensaba para él. Dos, porque entonces estoy viendo que lo está consumiendo la droga. Entonces ahí entra como a veces las mismas madres, porque y yo creo que en esa parte están de acuerdo conmigo, que a veces muchas de las mamás son capaces de ir a comprar la droga para que el hijo no se salga y llevársela a su casa, por el miedo que le vaya a pasar algo. Entonces las mamás son capaces de llevar al hijo o ellas van a comprarla, o el padre, y con tal de que el hijo se drogue y no se salga, que esté consumiendo dentro del hogar. O la otra parte también, como muchas veces las mamás fingen no saber o no darse cuenta, porque claro que el que te des cuenta y el que aceptes, pues te va a generar un dolor como madre. Estás viendo que tu hijo se está destruyendo. Y también el dolor y la vergüenza con la sociedad, con la familia, porque
tenemos muchos casos aquí que llegan y nos preguntan en las primeras sesiones, ¿y ahora qué hago? ¿Le digo a mi familia que tengo a mi hijo internado? Les digo a los vecinos, incluso hasta cuando los van a traer es la vergüenza de, pero que no sepa nadie, que los vecinos no se den cuenta, lo ven, es tan doloroso y tan vergonzoso que lo ocultan, cuando realmente yo les diría, no oculte nada, la verdad los va a hacer libres, véanlo como un proceso de sanación de su familiar y de ustedes también, porque yo les digo aquí a mis chicos, ustedes no se sientan el eslabón débil de la familia, sino todo lo contrario, sientan que son ese familiar que está siendo fuerte y que está atravesando por este proceso, porque está sanando no nada más él, sino que está sanando a todos los que vienen. Y que fue el iniciador, ¿no?, de la sanación de toda la familia. O sea, el adicto es el que dice, como familia no hemos funcionado para nada bien, como familia no hemos estado bien, y él es el iniciador del proceso de sanación de toda la familia. Y de pronto empiezan a salir muchas cosas en la familia, ¿no? Una vez que ingresa el familiar, de repente la mamá ya se enteró de otra cosa, ya le prestó atención al hermano, ya volvió a ver su relación de pareja, y entonces empieza a ver todo, y también para la mamá es más fácil culpar al hijo y decir, es que por tu culpa la familia está en problema. No, señora, su familia siempre ha tenido problemas y siempre ha sido una familia disfuncional. Y es que dentro de un proceso de un duelo, la negación es el punto, es el primero, la primera fase que se vive en un duelo, la negación. O sea, mi hijo no se droga tanto, o sea, no llegó para tanto, o sea, no se durmió en la calle, no se droga tanto, o sea, sí la probó, porque nos hemos enfrentado a esa parte, las mamás donde dicen, o sea, sí se drogaba, pero lo traje antes de, porque empieza la parte de decir, o sea, mi hijo no es así, mi hijo no hizo tantas cosas, mi hijo solo probó la marihuana, o sea, solo se drogó unos meses, no, es la parte de que se vive en un duelo, una fase de decir, no lo quiero aceptar. Incluso me ha tocado a mí en lo personal mamás que me han dicho, ¿será recomendable que mi hijo esté con todos ellos? Porque ellos llevan años drogándose, 2 años, 3 años. ¿Por qué no lo ponen en otro nivel con los que apenas van iniciando? O sea, familia, y realmente creen que la idea es correcta o que están pues en lo cierto, exacto. Y entra mucho lo que decía Nancy, o sea, al inicio todavía dices, bueno, es pasable de cierta manera el que sientan la vergüenza. Pero digo, es pasable porque realmente no tendría que ser así. Pero ya estamos hablando que tenemos casos también de los que ya van de salida o ya salieron y todavía se niegan a aceptar ese proceso. Todavía se niegan a que la sociedad se entere dónde estuvo. Y para ellos, y hemos tenido muchísimos casos en los que dicen, yo le dije a la familia que se fue a tal país, que se fue de vacaciones, que se fue a un curso, que está estudiando. Exactamente, entonces no nada más es la vergüenza al inicio, sino se mantiene ese proceso incluso cuando ya está fuera. Y es algo que deberíamos de trabajar durante todo el proceso, o que la familia debería de trabajar, como bien lo decías, empiezan a salir cosas y por no querernos responsabilizar, o la familia no quererse responsabilizar de eso, prefiere ponerle como esa cortina y decir nunca pasó. Porque de alguna manera, yo aquí es cierto lo que dices, Ivonne, ¿no? Se normalizan ciertas conductas y entonces bien lo dices, al salir también se enfrentan a la vergüenza porque a ver, ¿qué va a pasar en una comida familiar, en una fiesta familiar o de amistad cuando le ofrezcan enfrente de ti a tu hijo una cerveza, ¿no? Que es como común, tómate la cervecita. A ver, ¿qué va a decir el hijo, no? Y le van a preguntar, ándale, ¿por qué no? Entonces en ese momento es como que di que no, o sea, no digas que eres adicto, no digas que estuviste en una clínica de rehabilitación, di que al ratito te la tomas, o yo sí tomo, pero tú no tomas. Incluso nos llega una pregunta del público que dice, ¿qué es mejor para un paciente si la familia también está consumiendo droga y alcohol? ¿Regresar o no regresar al núcleo familiar? Pues definitivamente no regresar, ¿no? Aquí lo trabajamos mucho, que ellos se den cuenta realmente cuál es su foco de infección. Y si su foco de infección es la familia, será doloroso, volvemos a lo mismo, será una pérdida, pero si emocionalmente es lo que más te conviene, llévalo a cabo. Es que ahí es donde entramos a lo que hemos dicho en otros programas, cómo se normaliza. Y pienso que porque mi hijo es el problema de la casa, entonces yo sí puedo beber. Yo, o sea, no soy alcohólico por tomarme 1, 2 o 3, no, pero usted no se da cuenta que en el momento que se está tomando usted a su hijo le está entrando una ansiedad. Claro. ¿No? Y ahí es donde entra, ahorita que mencionaba esa parte, Jessie, de acuerdo a cómo va actuando la familia, la vergüenza, lo que decía ahorita Ivonne, es algo bien cierto que obviamente la familia va a vivir el enojo, o sea, se va a enojar, va a buscar un culpable a través de tú fuiste, o el hijo va a culpar a la mamá, porque muchas de las veces ahí entra
la parte que nosotros trabajamos con la familia, que llega a veces los padres de familia los vienen a ver para ver cómo están y lo que reciben de los hijos es por tu culpa estoy aquí, tú me metiste aquí, si me quisieras me sacarías. Exacto, el chantaje emocional que empieza a vivir. Entonces la familia, la mamá o el padre se empiezan a sentir culpables, ¿no? Es que me tratan mal, o sea, se busca mucha manipulación y mucho chantaje con tal de salir, y ahí es donde entra la culpa de los padres, decir, bueno, sí te voy a sacar, bueno, sí, no termina ese proceso, toma terapia psicológica o métete a un grupo para que puedas rehabilitarte, cuando la realidad es que como se minimiza el problema de una adicción, no se le permite, ahora sí, trabajar el dolor. Tenemos que saber que todo dolor que cualquier ser humano vive, siempre nos va a hacer crecer, siempre nos va a ver desarrollar. El dolor en cualquier aspecto y situación de nuestra vida siempre nos va a llevar a ser mejores personas y a sacar las habilidades que nosotros realmente tenemos. Y ahí, por ejemplo, la familia, cuando vive el dolor de tener un hijo adicto en rehabilitación, en recuperación o internado, pues obviamente ahí se va a generar una habilidad, ¿cuál? El carácter. O sea, de decir, no, o sea, tienes que rehabilitarte porque me va a doler más. Y ahí es donde se tiene que concientizar a la familia. Señora, ¿qué le va a doler más? Que lo saque, que lo maten, que se dé una sobredosis, una congestión alcohólica, que lo regrese a verse drogar, o estar 4 meses y medio sin él, pero sabiendo que se está rehabilitando. Y ahí yo diría que es el carácter de ambos lados, tanto de los padres como el carácter del hijo adicto. ¿Por qué? Porque lo hemos visto muchas veces, ¿no? Y sonará como una situación bizarra, pero hay madres que vienen y lloran. Es que yo extraño a mi hijo porque mi hijo era el que me decía que qué hermosa era el que me abrazaba, era el que me sobaba los pies, el que se sentaba conmigo a ver televisión. O sea, señora, ¿realmente eso es lo que le duele? ¿Eso es lo que extraña? ¿O prefiere tener aquí a su hijo? Exacto, solamente estar por estar. Mejor déjelo rehabilitarse, deje que se cure, deje que sane y que cuando salga realmente puedan tener un tiempo de calidad. Y sabes, ahí entra una parte, o sea, debe decir, señor, ¿usted es tan egoísta que quiero que mi hijo esté aquí para que no me duela? A que él se rehabilite. O sea, te das cuenta que hay familias o hay padres de familias que por la culpa, por el dolor, que están incapacitados para afrontar, porque también afrontar el dolor no es cualquier cosa, pero se conlleva mucha valentía para afrontarlo, de decir, o sea, usted lo va a sacar tiempo antes o cuando no sea su tiempo, por egoísmo. ¿Y por qué por egoísmo? Porque usted prefiere que no le duela. O sea, prefiero que mi hijo esté aquí al lado de mí, prefiero que no me duela su ausencia, a que me duela estando en otro lado. Y ahí es donde entra el egoísmo de la familia que se quiere cegar por el dolor. O muchas veces también, yo como madre, lo que me duele más es que mi hijo se enoje o que me diga que ya no me quiere o que en el momento de la visita me diga que ya no me ama, que soy lo peor. Entonces busco más como madre la aceptación de mi hijo a su vida, a su recuperación. Yo siempre les digo, ¿qué prefieren? Que su hijo le diga te amo, eres la mejor mamá, o que su hijo genere las herramientas necesarias para volver a tener una inserción en la sociedad y en la familia, o sea, que vuelva nuevamente a integrarse, que pueda trabajar, que sea una persona útil, ¿no? Que no sea una carga. Algo aparte bien fuerte, pero va a sonar fuerte, pero que es real. Yo creo que también a esa madre, a ese padre, le da miedo que su hijo esté aquí. ¿Por qué? Porque se va a dar cuenta de muchas cosas que a veces son dolorosas. Pero, y es lo que decía Pau, o sea, es la parte del egoísmo, pero también lo que hablábamos en videos anteriores. Prefiero que mi hijo siga enfermo para que no se me despegue. Estamos hablando de que aquí ellos empiezan a trabajar en sus propios problemas internos, por sus propios problemas emocionales, y empiezan a sanar y a cerrar ciclos. Ahorita, por ejemplo, los muchachos que están ya con su proyecto de vida, hay quienes dicen, yo me quiero independizar, pero la familia cuando se entera es así de, no está listo, necesita más tiempo, o esto no está funcionando, porque ya le están metiendo otras ideas. Entonces, entra mucho la parte sí de la codependencia, entra el egoísmo de no quiero que mi hijo se me despegue, no quiero sufrir esa separación, y yo sé que mi hijo todavía está chiquito y no lo puedo sacar del nido, no está preparado, y prefiero tenerlo aquí al lado. Y hay que aclarar algo. Y también se va a escuchar muy mal, ¿no? Pero hay que aclarar algo. ¿Por qué un hijo eligió la droga o el alcohol? Porque algo le dolía.
Algo estaba sufriendo emocionalmente, algo estaba viviendo emocionalmente, o sea, una pérdida, un divorcio, los padres, eventos de su vida dolorosos. Entonces, ¿por qué? O sea, hay que ser consciente, por eso repito a los padres de familia, su hijo se drogó porque algo le dolía, porque hay un ciclo sin cerrar, porque hay heridas que no han sanado. O sea, aclarar la parte de que si el día de hoy están internados, no nada más es por alcoholismo y drogadicción, sino para poderles sanar aquellas heridas y ellos no vuelvan a recurrir al alcohol ni a la droga para anestesiar, porque el día de hoy tiene que conocer la familia. ¿Por qué mi hijo se drogó y se alcoholizó? Porque quiso anestesiar el dolor emocional de su vida. Si usted lo saca antes de tiempo, no nos está ayudando a sanar esas heridas, y cuando su hijo salga, obviamente se va a enfrentar a situaciones parecidas, eventos parecidos, emociones parecidas, y lo único que va a volver a hacer es volver a tomar, volver a drogar. Entonces regresamos al mismo círculo vicioso. O sea, tanto los padres, tanto el hijo viven los dolores de diferente forma, pero al final es un duelo, es la culpa que mencionamos, es el enojo, porque hasta aquí mismo caen en depresión, y esto es algo natural y lo quiero aclarar para la familia que nos está viendo, porque a veces es que se ve depresivo. Claro que va a estar depresivo, en primera porque no se droga y se alcoholiza, y en segunda porque es parte de un proceso, porque ya no está en casa, porque no está la familia cerca, porque va a empezar a afrontar en las terapias psicológicas lo que realmente le está doliendo, y obviamente la depresión la va a vivir, y es necesario en cualquier terapia psicológica que tarde o temprano un paciente tenga que vivir la depresión, porque es la puerta para hacerse consciente de su realidad y lo que está viviendo. Y ahí entra lo que venía en la pregunta, ¿no? Precisamente, ¿qué es más sano? ¿Que regrese a su mismo núcleo o que se aleje? Si aquí él se da cuenta que la misma familia es la que le está generando esa toxicidad o esa problemática para irse a lo que es el consumo de sustancias, pues lo mejor es desprenderse, lo que decía Nancy al inicio, ¿no? O sea, prefiero irme, me va a doler y les va a doler también a la familia, pero es lo más sano, que la familia, y por eso también muchas veces hemos hecho hincapié en que tomen terapia para que entiendan esa parte. No nada más se trata de lo que el hijo trabaje aquí con nosotros o lo que el hijo va a aprender una vez terminando el proceso. Es lo que también ellos como familia van a aprender del proceso que él está pasando. Porque bien lo decías hace ratito, es un trabajo de los dos. Porque la familia aprende y ellos también. Pero realmente falta esta parte de involucrarse para poder entender que su hijo necesita crecer, que su familiar necesita liberarse de ciertas heridas, ciertos traumas, para poder ahora sí alejarse de la sustancia. Y más en la parte, ¿no?, que ahorita se decía en la pregunta, ¿será sano alejarse? Claro. Y no nada más, y no porque la familia sea tóxica o no sea tóxica, sino porque él tiene que agarrar las herramientas, lo que ahorita decía Jessy, para empezar él a trabajar. Porque si está cerca de mamá, sabemos, porque a veces había comentarios, ¿no?, de madres de familia que decían, pero hay que felicitar al niño o a la niña que sale de rehabilitación, porque terminó su proceso. No, o sea, también, y eso es algo que hay que aclarar a la familia, también su hijo necesita ganarse su confianza, señora. Su hijo también necesita trabajar muchas cosas para que usted le regrese la confianza. No nada más va a salir, ay, sí, mi vida, lo lograste. No, deje que él también se gane la confianza, y con todo respeto yo le diría, y también deje que usted se gane también el amor de su hijo, porque ambas partes contribuyeron al final o al resultado, mejor dicho, la consecuencia que se está viviendo ahorita. Y aquí hay que aclarar algo, ¿no?, que decía Ivonne, la importancia de que nos dejen hacer nuestro trabajo, ¿no?, de ese seguimiento y del proceso, pero que también las madres sean conscientes que no termina una vez que salen de aquí el proceso. Sí se trabajan muchas cosas, las heridas emocionales, traumas, eventos que fueron dolorosos para el paciente, para el interno, pero no termina aquí el trabajo. Y a veces eso es a lo que las madres tampoco ya están dispuestas. O sea, lo sacan y entonces esperan que su hijo, yo una vez les ponía un ejemplo, o sea, durante 20, 30 años su hijo ha sido de esta manera, y usted espera que en 4 meses y medio nosotros le entreguemos un hijo totalmente nuevo y responsable y amable y amoroso, y no es así. Tiene que trabajar para eso, y una vez que salga de su proceso, tiene que seguir asistiendo a terapia, tiene que seguir en revisión, tiene que seguir esa contención,
no se le puede dar la confianza. A veces también esta duda de los padres, bueno, y ahora que salga, ¿cómo lo tengo que tratar? ¿Le voy a dar todo? ¿No le voy a dar todo? ¿Voy a estar enojado con él? ¿O ya voy a ser el padre amoroso? Voy a hacer que se gane las cosas, porque él las perdió con sus actos, él las perdió con su adicción. Entonces yo como papá y como mamá, ¿qué tengo que hacer? Que se gane las cosas, que se gane la confianza, que se gane un lugar dentro del hogar. No va a ser, ay, luego ten mi vida, no. Y la familia también tiene que hacer ajustes, porque tampoco va a decir, yo voy a seguir como siempre he sido y que mi hijo regrese, porque él fue el que ya fue al proceso, él ya tomó esta rehabilitación, entonces él es el que ya cambió. No, usted también como familia tiene que cambiar desde los hábitos, desde el cómo trata a su hijo, desde la disciplina. ¿Por qué? Porque los chicos salen con muchas herramientas, como bien lo decías, pero la familia tiene que seguir el proceso. Claro. Y es lo que les decimos, trabajemos en equipo, porque si no, pues el trabajo que hicimos aquí no va a funcionar a largo plazo. Lo que comentamos, ni la mejor clínica, ni la mejor terapia psicológica, ni el mejor tratamiento va a ser lo que le corresponde a la familia y a él. La responsabilidad que se tiene que llevar cada uno, así como su hijo, la familia también tiene responsabilidad. Y van a preguntar a la familia, ¿y cómo se quita el dolor? Señora, no se quita el dolor es parte de un crecimiento, el dolor que están viviendo es natural, nada más necesita aceptarlo, que usted falló como madre, que usted falló como padre, y ellos que también aceptar que también fallaron como hijos. Y aprender a vivir con ese dolor, es lo único que te va a hacer crecer en la vida. Y que a veces pasa esa parte, ¿no? De lo que es la resiliencia, o sea, pasó algo, momentos negativos en familia por la adicción que se vivió en el entorno, sí, pero gracias a ese tipo de cosas ustedes pueden mejorar como familia siempre y cuando, lo que ahorita mencionaba, se trabaje en conjunto, mientras la familia cambie ciertas actitudes, ajustes, ¿no? Lo que decías, modifiquen ciertas conductas, el hijo modifique ciertas conductas, que le duela, o sea, que le duela al hijo, porque obviamente, pues, lo que hablamos ya del chantaje, le va a doler, sí, es que te extraño, mamá, es que extraño a mi esposa, extraño a mis hijos, sí, pero cuando estaba en la adicción no les interesaba. Entonces cuando entran aquí es necesario que vive el dolor, decir, es que ahora sí extraño, claro, pero ahora cuando salgas de tu proceso vas a poder valorar a tu familia y la familia valorar al hijo. Y una parte importante, ¿no? Que sí me gustaría aclarar, estamos en vienen fechas importantes, vienen fechas en familia, viene Navidad, Día de Muertos, ¿no? Ya pasó septiembre, ¿no? Y a veces esa parte, lo que decías, es tan egoísta la familia que saca al hijo del proceso solamente para estar en el evento y para que ese día tan especial, una Navidad, un Año Nuevo, no se sienta mal la familia, no lo extrañe, no le duela. Entonces interrumpe el proceso, pues porque es Navidad, y ahora súmale el chantaje emocional que tu hijo en estos momentos tiene de mamá, te extraño, quiero estar contigo. Si juntas eso, bueno, pues va a volver a consumir. Yo le diría, señora, extrañalo en ese día, porque si usted lo saca antes de tiempo, lo va a extrañar de por vida, porque sí se puede morir por una adicción. Y hasta es lo mejor. O sea, es mejor extrañarlo y es mejor sentir esa ausencia y ese dolor para también la familia valorar también ese esfuerzo que ellos están haciendo. Incluso porque para que la familia se dé cuenta que tiene que trabajar, porque si te duele esa ausencia, si te duele, es porque algo tienes que trabajar. Alguna dependencia quizá, y también a ellos, es importante que les duela, sí, claro, que les duela que no estar en Navidad con ellos, en Año Nuevo, que lo sienten, ¿para qué? Para que lo valoren, ¿no? Yo les decía, ¿cuántas Navidades y Años Nuevos ni los iban a ver, ni cenaban con ustedes, se iban a drogar? Cenaban, agarraban y se iban, ¿no? Y de malas, ¿no? Exactamente, entonces ahí es donde te das cuenta, o sea, ¿cómo entonces atravieso un dolor? Vívelo. Ni el dolor ni la felicidad es para siempre. Ni el dolor ni la felicidad es para siempre. Entonces vívelo. O sea, valora, analiza, concientiza. O sea, haz una introspección para la familia de decir qué hice mal y lo modifico. Lo que ahorita decías. O sea, si yo no vivo el dolor y yo no vivo una depresión, entonces no voy a tener la capacidad de analizarme qué hice mal, qué puedo cambiar, qué tengo que modificar. Entonces no te quites, yo le diría a la familia, no te quites el tapón. O sea, no te lo quites. Quitarte el tapón es sacar a un hijo de un internamiento antes de tiempo. No te lo quites, que te duela. Permite que él también le duela. O sea, permítanse valorar. No siempre van a estar internados. No siempre van a estar en una contención. Tarde o temprano van a estar ahí afuera, pero qué mejor
sanamente, o sea, donde podamos estar juntos, comunicándonos, lo que decían hace un momento, comunicándonos, de platicar contigo bien, de convivir bien con la familia, pero sanamente, no por culpa, no por tristeza, no por quitarme el aguijón del dolor, sino porque realmente estoy convencida y estoy aceptando que no estábamos bien, pero gracias a que pasó esta situación, podemos estar mejor como familia, ¿no? Entonces, pues vienen fechas difíciles, lo decías muy bien, Jessy. Son fechas que afuera en una sociedad está la cerveza, está la botella, está la droga, que es en la sociedad en general, y qué mejor que en estas fechas pues se guarden cuando no se está capacitado para poder socializar de esa forma, ¿no? Entonces, pues el día de hoy no sé algo que les quieras decir a las familias, Nancy. Que trabajen su duelo, que no les dé pena, que busquen la ayuda. Cuando tienen un hijo adicto es porque ustedes también tienen algo que trabajar. Háganlo. Así es. ¿Ivonne? Pues que no vean a sus familiares que están aquí con nosotros, no los vean como un eslabón débil. Realmente son, para mí, los más fuertes, porque son los que vinieron a demostrarnos que algo está mal. No lo tomen como un error, no lo tomen como lo decía Nancy, no lo tomen como una vergüenza, no lo tachen, no lo oculten, vívanlo como es. Va a doler mucho, pero al final va a haber una recompensa para todos y esa recompensa va a poder ser una convivencia sana. Así es. Jessy. Pues sí, ¿no? Que no busquen quitarse ese dolor. El dolor, como bien lo decías, Pau, no es permanente, sin embargo sí hay que sentirlo. Y déjenos hacer nuestro trabajo, en verdad. Vengan, si tienen familiares aquí, pidan sus informes correspondientes y no se vean o no se sientan, como lo decía Nancy, con esa vergüenza, con esa culpa, porque no, la única parte que les toca es asumir su responsabilidad, así como ellos en este momento la están asumiendo. ¿Cómo? Estando aquí, trabajando, tomando terapia, hablando sobre lo que les dolió, sobre lo que sienten. Y entonces su parte, la manera en la que mejor nos pueden apoyar ustedes como papás allá afuera, pues es: no me voy a intrometer, no lo voy a sacar antes de tiempo, no le voy a permitir que se conmisere y voy a respetar, ¿no? Porque a veces también se molestan con nosotros, ¿no? Y créanme, no somos nosotras las malas, ¿no? A veces, ay, usted me está diciendo eso, usted me habló muy mal. No, señora, se le está diciendo las cosas de manera honesta por primera vez y a veces eso duele, pero hay que aceptarlo. Así es. Yo siempre les digo a todos los chavos, ¿no? Y a las mujeres, el alcohólico drogadicto siempre es el más noble, el más amoroso. Y creo que cada una de las familias que nos esté escuchando lo saben que sus hijos son amorosos, saben que son nobles, entonces déjenos a nosotros trabajar y regresarles a ese hijo, permítanos regresarles al hijo que ustedes conocían, pero con herramientas y habilidades desarrolladas. Acepten, nada más aceptar. El dolor, lo repito, no va a ser para siempre, ni la felicidad es para siempre, es parte de un cambio que es necesario para el ser humano para poder conocernos más a fondo. Y pues tomen terapia, yo les diría tomen terapia, ya sea aquí con nosotros, si les queda muy lejos, pues algo cerca de su trabajo, algo cerca de su casa, pero tomen terapia para que puedan atravesar este proceso tan doloroso y tan difícil, pero con éxito, no a la mitad del camino, sino que el día que salga su hijo por esa puerta sea porque terminó un proceso, porque le echaron ganas y que puedan otra vez integrarse en una familia siempre y cuando cada uno de los dos, lo que ahorita mencionabas, haya trabajado, ¿no? Entonces, pues ahí está, esto es Netas Adictivas, muchas gracias, seguimos ahí leyéndolos y gracias a todos los que nos han escrito y nos han visto durante estos programas. Muchas gracias. Gracias.